Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, es un gozo en nuestro corazón el venir con humildad delante de ti para decirte, Señor, que tu voluntad es santa. Y como nos enseña Jesucristo en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, nos dice que se haga tu voluntad en los cielos, también así en la tierra. Padre nuestro, por tu voluntad es que estamos aquí. Tú nos has, Señor, bendecido con aliento de vida y, Señor, te rogamos, mientras haya vida en la carne, permítenos, Padre nuestro, reunirnos en tu casa de oración para alabar tu nombre, Señor, porque eres digno de toda alabanza, para presentar humildemente nuestra adoración a través de nuestros cantos, a través, Padre nuestro, de la oración en secreto de nuestro corazón. Padre, muchas gracias, porque al venir aquí delante de ti, podemos desahogar nuestro corazón. Podemos, Señor, postrarnos ante tu gracia y tu misericordia, para pedirte, Señor, fortaleza en el espíritu y en la carne, para decirte, Señor, que en ti esperamos y en ti confiamos. Gracias, Padre nuestro. Tu nombre es grande y poderoso. Tu misericordia nueva cada mañana. Señor, ayúdanos a recordar tus promesas, que estén escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, para que en el momento de la angustia podamos, Señor, confiar en lo que tú nos has prometido, lo que tú has puesto delante de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, siempre gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a que en esta hora en el que, Señor, venimos como una familia delante de ti, tus hijos amados, que nos ayudes a desdoblar todo sentimiento, a entregarte todo desconcierto o impaciencia, toda duda, y que, Señor, en tu redención maravillosa y poderosa, encontremos, Señor, respuesta a nuestras preguntas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Tu pueblo, tus hijos, queremos cantarte. Ayúdanos, Señor, en estos momentos a entregarte con sencillez y en verdad nuestro corazón. Juntamente, Señor, con lo que te cantamos, Padre nuestro, que entendamos cada uno de nosotros lo que te cantamos y lo que significa, Señor, el querer agradarte a través de este sacrificio de alabanza. En el nombre de Cristo, una vez más, Señor, gracias por siempre. Tu nombre, Padre nuestro, es poderoso y permanece por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de hoy se llama ¿Cuándo no entendemos? Hay muchas situaciones, problemas, fracasos inclusive, vivencias que experimentamos en nuestra vida en la carne, y cuando las pasamos o las estamos viviendo, no encontramos una explicación racional, ni tampoco una razón teológica al dolor, al sufrimiento, al desastre por el que estamos atravesando. Es cuando entonces nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y muchas veces tratamos de defender nuestra posición ante Dios
diciendo que somos o nos consideramos buenos hijos, obedientes, que oramos, que ofrendamos, que acudimos a la congregación, y en esta justificación que queremos tomar delante de Dios, seguimos sin comprender el porqué de lo que estamos viviendo. Vamos a buscar, a entender una razón que nos enseña el libro de Job, y vamos también a ver cuál es la forma en que Job responde y actúa a las situaciones que hemos comentado hace un momento, situaciones difíciles, y vamos a aprender de Job qué es lo que tenemos que hacer. Vamos entonces a este libro que fue escrito por el tiempo del patriarca Abraham. Job es un patriarca que vive en una tierra o en una ciudad llamada Uz, que se opina que está hacia el sur de Galilea, hacia el sur del Mar Muerto. Y entonces es la historia no de un hebreo. La historia de Job es la historia de un árabe. En el tiempo de Abraham, en el que no había sinagogas o templos, ni libros para conocer al Dios Todopoderoso. Nos muestra entonces cómo Dios se manifiesta en nosotros y cómo Dios nos enseña sus mandamientos y estatutos, aún sin que haya existido un libro donde estudiar, o una sinagoga o un templo donde reunirse. Job capítulo 1 dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso y apartado. Entonces, el fundamento para ser perfecto y recto delante de Dios, como aquí nos escribe o nos detalla el libro, se basa precisamente en lo que también Job declara en el capítulo 9, versículo 2. ¿Sí te lo di? Pónmelo, mi hermano. Discúlpame, no me di cuenta. Job 9, capítulo 2. Ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Job sabe que él no podía ser perfectamente justo delante de Dios, como también nosotros debemos de entender que aunque cumplamos con orar una vez a la semana o dos o diariamente, como lo hace ahora mi hermana Carmelita, como acudir a la congregación una vez sí y 3 veces no, 2 domingos sí y 2 meses no, aunque hagamos misericordia a los pobres, no podremos alcanzar ni justificarnos plenamente delante de Dios. Debemos entender que por la debilidad de nuestra carne nos inclinamos al yo puedo, al yo sé, al yo no necesito y al pecado. Job, no obstante, con todo su corazón y su alma, había resistido al mal y se había apartado del pecado. Había integridad moral en él y una sincera consagración a Dios. Vamos a regresar a Job 1, por favor. Temeroso de Dios y apartado del mal. En el 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El 3, mi hermano. Su hacienda era
7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Por eso decimos que es un árabe. Así que era un hombre muy rico. Dios le había bendecido en gran manera, y en aquella época del patriarca Abraham, como hemos leído, Abraham también había sido muy bendecido en sus ganados, en sus rebaños, con muchos criados. Lo mismo pasa con este varón Job. Había sido muy prosperado por el Señor nuestro Dios. Y en el 4, mi hermano, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, cada uno en su día. Regrésame el 4, mi hermano. Entonces dice que eran 7 hermanos y 3 hermanas. Podemos deducir que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Es decir, cada uno de los 7 hermanos hacía reunión en sus casas e invitaban a todos los demás hermanos para que cada día de la semana tuvieran celebración como varones, porque las mujeres en ese momento no contaban tanto, pero sí las invitaban. Tomaban las mujeres participación y comían y vivían y bebían ellos diariamente en convivencia sana, en convivencia amorosa como familia. En el 5, mi hermano. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Quizá usted ahora también vea por qué aquí aconsejamos que usted bendiga diariamente a sus hijos y pida al Señor vallado para sus hijos, ángeles que los cuiden, inclusive también para nosotros. Así que Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Para ese tiempo ya había Noé enseñado el sacrificio a Dios, el holocausto. No estaba todavía instituido el holocausto arónico o de Aarón, porque no se había establecido todavía a Aarón como sacerdote, ni había nacido Moisés. Pero ¿cómo sabían los seres humanos agradecer a Dios? Hemos dicho entonces que la religión o el amor a Dios no es un invento del hombre, no es algo que enseñó un ser humano, es algo que Dios puso en nuestro corazón. La necesidad de buscar a Dios y de agradecer a Dios viene también en nosotros, así como viene la maldad que heredamos de Adán, también viene la necesidad de buscar a Dios. Lo estudiamos cuando hablamos de que Abel quiso ofrendar a Dios. No nos dice que Adán le enseñó, no nos dice que Eva le enseñó. Abel, después de haber sido prosperado, de trabajar y haber sido prosperado en sus ganados, quiso presentar una ofrenda a Dios. Cuando hablamos de ofrenda, por eso hablamos que usted, si ha de ofrendar, es por agradecimiento, porque ninguno de nosotros podría dar a Dios sin haber antes recibido de Dios. Dios primero nos bendice y nos da. Es algo que siempre debemos de tener presente. Él primero nos provee para que nosotros entonces podamos corresponder para con Dios. En eso basamos que su ofrenda debe de ser de total agradecimiento, porque usted ya recibió. Ahora también Dios dice que si confiamos en Él, Él abrirá las ventanas del cielo. Así que Job fue muy prosperado, pero se levantaba muy de mañana para ofrecer holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job era un padre amoroso. Aunque sus hijos ya eran adultos, él estaba al pendiente de ellos en oración.
Y no solamente hacía oración, sino sacrificaba a Dios por si acaso, por si quizá ellos habían blasfemado contra Dios en sus corazones. Así que Job hace también las veces de sacerdote. Por eso también hemos enseñado aquí que usted, varón, es sacerdote de su hogar. Y usted, mujer, sacerdotisa. Por eso hemos enseñado que Dios a usted, varón, y a usted, mujer, nos ha dado un derecho, nos ha dado una autoridad para bendecir a nuestros hijos. Y tenga la certeza, mi hermano, mi hermana, que su bendición es poderosa. Y aquí hemos aconsejado muchas veces, no se permita nunca maldecir, porque en esa autoridad de sacerdote y de sacerdotisa, todo mal pensamiento para nuestros hijos llega. Así como las bendiciones llegan, también los malos pensamientos. Hemos aconsejado siempre, reprima su coraje, busque en oración consuelo y tranquilidad para que pueda reprender adecuadamente a sus hijos, sin violencia, sin ofensa y mucho menos sin maldición. Que no haya de su boca una mala palabra para sus hijos. Así que mi hermano Job procuraba todos los días un holocausto para Dios, pidiendo perdón por las ofensas que quizás sus hijos no sabían. Y eso es importante, por si quizá hubieran blasfemado en su corazón. Y note que dice en su corazón, no en su mente. El corazón es lo más importante para Dios. Del corazón en realidad salen las buenas intenciones, los buenos pensamientos, los buenos propósitos, lo mismo que los malos pensamientos y propósitos. Así que Job se esforzaba por cuidar espiritualmente de él y sus hijos y diariamente ofrecía holocaustos a Dios. Hubieran pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones, era el pensamiento de Job. Así que hasta aquí tenemos a un Job espiritualmente maduro. Más adelante nos revela su edad. Tenía Job en este momento 120 años, cuando estamos hablando hasta este capítulo de Job. Entonces Job tiene un espíritu maduro, es padre de muchos hijos, dueño de muchos rebaños, rico e influyente porque era el más grande entre los orientales, acabamos de leer, sacerdote de su familia. En resumen podemos decir un varón muy bendecido y prosperado. Entonces sucede una tragedia que es tratada en todo el libro. Tenemos que estudiar todo el libro para entender mejor, pero aquí nos sirve como adelanto. Aquí sucede la razón por los padecimientos que sufre Job. Nos lo revela el libro, pero Job durante todo el tiempo de su padecimiento y de sus desgracias desconoce él en absoluto esta causa que nos es revelada ahora. Vámonos al 6, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dios celebra consejo en su corte celestial recibiendo a sus hijos, la hueste angelical, quienes se presentan para ofrecer honor, gloria y cuentas. Vamos al Salmo 29.1, por favor, así mi hermano David, tiempo más tarde, escribe en el Salmo 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Entendemos que el Señor tiene su ejército en los cielos y tiene también responsables de cada uno de las áreas que el Señor le ha puesto bajo su cuidado. Así que los huestes angelicales se presentan delante de Dios para presentar precisamente honor y gloria. Y como un Judas, Satanás, que quiere decir adversario, acusador,
estaba entre los ángeles. Así como Judas estuvo presente en medio de los apóstoles, así Satanás viene y se presenta delante de Dios. Regresamos, mi hermano. No, al 7, mi hermano, ya vimos el 6, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová nuestro Dios ve la presencia de Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así que Satanás está continuamente circulando por toda la creación de Dios. Él y sus demonios están constantemente espiándonos y conoce muy bien, atención con esto, quién de nosotros nos hemos apartado de él, de Satanás y de sus demonios y de sus perversiones. Así que cuando el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear toda la tierra y de andar por ella, espiándonos. En el 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le pregunta directamente a Satán, y Satán no dice, déjame recordar, ¿de quién me estás hablando? ¿De Job? ¿Quién es? Inmediatamente identifica de quién está hablando. Así como Dios nos conoce por nombre y apellido, y le decía hace rato a mi hermanita, está pendiente de usted como de usted y de cada uno de nosotros. Satán también. Por eso una vez revelamos aquí, tenga mucho cuidado cuando usted ora. Muchas veces oramos en voz alta, pero las situaciones que son muy difíciles para nosotros, que descubren nuestro corazón delante de Dios, Jesús mismo nos dice en el secreto. Ora en el secreto. Porque esos demonios están escuchando la debilidad. Satán conoce desde luego la debilidad humana, pero los secretos de su corazón no los conoce, a menos que usted los exprese. Así que aquí Satán dice en el 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Sabía muy bien, conocía muy bien a Job, conocía también cuál era la situación de Job, tanto familiar como moral y económica. Inmediatamente Satán responde, el 9, mi hermano. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahora sí en el 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Así que Satán reconoce aquí muy bien que Job ha sido prosperado porque Dios le ha bendecido. Pero además habla de algo importante. Los bienes de Job, su familia, su persona están cercados. Dios ha puesto un muro de fuego en Jerusalén. Dice en el libro de Ezequiel que Dios ha puesto un muro alrededor de Jerusalén. Él mismo será un muro de fuego alrededor. Así que cuando usted ha escuchado que oramos y pedimos que haya un cercado alrededor de sus hijos, alrededor de su casa, alrededor de su negocio, alrededor de su vida propia en la carne, espiritual y en la carne, es porque hemos aprendido de estos libros cuando nos expresamos así, no es una invención nuestra. Así que dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa, es decir, a todos los suyos y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Usted es el que pone el trabajo, hemos enseñado aquí muchas veces. Pero el que le prospera, el que le bendice es el Señor. No usted mismo. Usted se esfuerza, sí, es correcto y además a Dios le agrada. Pero el que prospera toda obra de sus manos es Dios. Y Satán mismo aquí lo reconoce diciendo, has aumentado sobre la tierra todos sus bienes.
Vamos al 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No solamente aquí, ahora le pide Satán al Señor que extienda su mano contra los bienes y la persona de Job, porque Satán está muy cierto o está envalentonado de que muchos han doblegado su rodilla ante él, ante Satán. Lo hizo Adán, si bien no lo adoró, desobedeció a Dios. Así que por eso Satán tiene esa ventaja en el ser humano. Ha vencido a Adán y a muchos otros durante todo este tiempo. Vamos a leer Lucas 22, 31 a 34. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Pedro ha manifestado que le ama y que estará con él hasta el fin. Y el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando usted viene a Jesús cargando todos sus pecados y se entrega a Él, usted es una criatura nueva y Satán lo conoce. Por eso hemos dicho, Satán le va a perseguir. Satán va a buscar que usted ya no continúe en el camino de Dios. Pero la sorpresa es que pide permiso. Porque usted, al ser hijo de Dios, al acercarse a Dios, es cercado por Dios para ser cuidado por Él. Pero no exime que usted sea tentado por Satán, para que usted regrese de nuevo a lo que fue antes. Satán está desesperado porque usted vuelva a sus pecados, a su vida de perversión. Así que Jesús mismo le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y confía en que la fe de Pedro no va a flaquear y va a regresar. Conocemos la historia de Pedro. Seguimos leyendo porque va a decir aquí algo más. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en el 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que Pedro primero está muy seguro y le dice: hasta la muerte inclusive, Señor, yo voy contigo. Y a la hora de la verdad, Pedro huye con todos los demás. Cuando es arrestado Jesucristo, su primera reacción es de violencia, saca su espada, conocemos, le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, y Jesús lo reprende, y finalmente él huye con todos los demás, tanto los discípulos como todos los demás que le seguían a Jesucristo. Y después, a escondidas, llega al palacio de Anás y de Caifás, y ahí es cuando es acusado por las personas que están alrededor en el patio, en la fogata, porque era ya madrugada. Le dicen que él es uno de los seguidores de Cristo. Él lo niega 1, 2 y 3 veces y canta el gallo. Así que nosotros podemos estar muy seguros en nosotros. Por eso dice el Señor que Él está al lado. El Señor Jesucristo dice: yo estoy al lado de mi Padre orando por ti, porque tu fe no falte. Y en las circunstancias por las que atravesamos muchas veces, nuestra fe, a pesar de las oraciones de Jesús en nuestra vanagloria, caemos. Déjenme leerle esto antes. Satanás, después de tentar a Adán y ganar,
sigue tentando a muchos y muchos han caído en sus garras. Él se deleita cuando algunos que han llegado a ser de Dios caen de nuevo en sus tentaciones. Por eso nosotros somos muy apreciados o muy buscados por Satán. Porque si ya estamos en la palabra, para él es un gran triunfo el regresarnos a lo que éramos. Por eso no somos tentados una y otra vez. Por otro lado, afirma que los humanos somos unos convenencieros, porque le dice a Dios: ¿acaso Job te sirve de balde? Aquí Satán dice que nosotros somos convenencieros, que amamos a Dios solo por interés, y que si Dios aparta su bendición y protección de nosotros, renegaremos de nuestra fe y nuestro supuesto amor a Dios. Pues Satán anda como león rugiente, dice también la Escritura. Vamos a 1 de Pedro 5, 8, 9. Aquí mi hermano Pedro, que vive esta experiencia terrible de negar a Jesucristo, llora desesperadamente, está un tiempo escondido, sin encontrar consuelo, sin acordarse de que Jesús les había anunciado que resucitaría el tercer día. Para ellos eso ya estaba olvidado, o nunca lo aceptaron, o nunca lo creyeron. Así que Pedro está desconsolado, pero es restituido conforme a las oraciones de Jesucristo. Y él poderosamente empieza, a través del Espíritu Santo, investido con el Espíritu Santo, empieza a enseñar palabra. Y aquí en su carta primera de Pedro dice: sed sobrios, es decir, estad siempre conscientes, y velad. Dice en Proverbios: vuelves y vuelves a dormir, ¿y hasta cuándo vas a estar dormido? Nos gana el sueño muchas veces, como a los apóstoles también les ganó el sueño en la noche, precisamente de la aparición de Jesucristo, del arresto. Él le dijo: velad conmigo, orad. Jesús se apartó a orar con su Padre en intimidad. Importante aquí, Jesús mismo nos enseña esa intimidad. Es bueno orar en congregación, es bueno orar en comunión, pero es muy importante orar en intimidad con Dios. Por eso Jesucristo les dice: ustedes quédense aquí, oren, para que su fe no los tiente, y vamos, y Él viene a una distancia a orar en secreto con su Padre, a desdoblar su corazón con nuestro Padre. Así que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de todo el planeta, buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer en tentación y volverlo a traer a sus huestes. Vamos entonces a Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Obtuvo pues Satán, ante esta intención de él de mostrarle a Dios que el interés nuestro de buscar a Dios y de permanecer en Dios, cuando hemos sido muy bendecidos, como en el caso de Job, ya nada más el interés es por lo que nos da, no por amor a Dios o por ser obedientes, sino porque tenemos un bienestar, una seguridad que Dios nos ha dado a través de sus bendiciones. Dice que Job sirve a Dios con motivos únicamente egoístas. Y entonces sale de delante de Jehová muy contento, porque su intención es doblegar a Job para que blasfeme del nombre de Jehová. Así que, ¿sirve Job a Dios con motivos puros o es únicamente por egoísmo? Satán ataca a Dios como a Job, pues propone que Dios es ingenuo al pensar que la dedicación
de orar y de sacrificar a Dios de Job es solamente por interés, y que Job mostrará su falta de amor a Dios en cuanto Satán empiece a usar el permiso que Dios le dio contra Job. Es posible que el pueblo de Dios lo ame por lo que es y no solo por sus dádivas. ¿Será que es posible que amemos a Dios por lo que nos ha dado y no por lo que Él es como nuestro Padre amoroso? Cada uno de nosotros debe de meditar sobre esto, porque Dios permitió entonces a Satán atacar a Job en todos sus bienes, incluidos sus hijos, excepto en la integridad física de Job. En el 13, ¿qué dice? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Estaban todos reunidos como ya acostumbraban comer en familia en casa de cada uno de ellos. Ahora era el turno del primogénito, porque el primogénito es muy importante para Dios. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Esta es una banda o un pueblo de donde viene la reina de Saba, hacia el sur de la bota arábiga, que soy el Omán. Así que esta tribu fue hacia el norte hasta donde estaba la tierra de Uz, y acometieron estas tribus, estas bandas, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que matan a los bueyes y a las asnas. En el 16, mi hermano, aún estaba hablando, este mensajero llega a casa de Job a darle la noticia, y aún estaba hablando ese primer mensajero cuando llega el segundo, y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Qué importante ver que dice fuego de Dios. Hemos dicho que Satán tiene poder y que Satán muchas veces nos confunde, porque este fuego no vino de Dios. Este fuego que vino del cielo no vino de Dios. Serían una especie de relámpagos, o no sé bien cómo interpretar, pero lo que debemos entender es que no vino de Dios, sino esta es obra de Satán. Este fuego que aparentemente este mensajero dice que fue fuego de Dios del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió a todos, no es de Dios. En el 17. Todavía estaba hablando y vino un tercero que dijo: los caldeos, los de esa parte también de Mesopotamia, de donde salió Abraham, la Ur de los caldeos, esa otra tribu que viene del este, les hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a fila de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta allí, 3 mensajeros. Los de Saba, el fuego que imita un poder de Dios, y los caldeos, una banda experimentada en saqueo y en guerra. Y recibe Job estas 3 noticias, y viene una cuarta. Entre tanto que hablaba, viene un cuarto mensajero y dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí sí podemos decir que es más atinado este mensaje, porque Satán es el príncipe del aire, nos lo revela también la Escritura. Así que usó un gran viento para azotar las 4 esquinas de la casa, la derrumbó, y ahí mueren todos los hijos de Job, los 7 varones y las 3 mujeres. Las 3 primeras noticias las recibió con cierta calma, mas la muerte de sus hijos la expresó con todas las formas y símbolos de dolor.
que se expresaban en ese tiempo. Vámonos al 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces Job se levantó, rasgó. El rasgar la vestidura es un símbolo de duelo, de terrible dolor. El rasurar su cabeza es también un símbolo de tristeza, como la barba. Todavía hasta hoy, los judíos ortodoxos, si están de duelo, se rasuran la barba. Se la dejan crecer unos días y luego se rasuran. Y se postró en tierra y adoró. No maldijo. No reclamó. ¿Por qué yo? ¿Qué hice si yo sacrifico? No se justificó ni buscó justificarse. Aceptó las noticias con una paciencia, por eso hablamos de la paciencia de Job, con una pasividad que solamente fue quebrantada cuando escucha que sus hijos también han muerto. No maldijo en ningún momento, adoró a Dios y exclamó, vamos al 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Ay, Dios mío, qué expresión! Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré al polvo de la tierra. Jehová dio y Jehová quitó. No expresó en ningún momento la obra de mis manos, mi trabajo, porque me he esforzado, porque he hecho, como muchos de nosotros. Me lo merezco porque hice esto, porque quise aquello, porque me esforcé, porque no sé cuál, porque estudié mucho, porque me sacrifiqué. Justificamos una prosperidad que Dios nos dio por nuestro esfuerzo. Hace un rato oramos y decimos, con un corazón agradecido. Venimos con un corazón agradecido por lo mucho que tú has hecho por nosotros. Porque Dios nos da y nos vuelve a dar. A unos más, a otros menos, pero siempre nos da. Así que exclamó, desnudo vine, desnudo me voy. Y oró sea el nombre de Jehová bendito. Job mostró lo que Dios afirmó, que era un verdadero adorador y una fe inquebrantable. Nuestra respuesta debe ser, si sufrimos ese tipo de circunstancias, por lo que sea, la muerte de un ser querido, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros padres, de mi hermano en la carne, de mi hermano muy querido como amigo, si sufrimos un quebranto en nuestra economía, o varios, nuestra actitud debe de ser, Jehová dio, Jehová nuestro Dios, mi Dios me dio, mi Dios ahora quita. No cuestionó, no se dio esa oportunidad. Más adelante, porque no se conforma Satán con esto, más adelante Job flaquea un poco. Pero él dice ahora, hágase tu voluntad. Así como el Señor Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En realidad nosotros, por eso alguien un día me dijo, a lo mejor está aquí usted, que me dijo, ¿ustedes no oran el Padre Nuestro? Dije, desde luego que sí. Pero no es una oración repetitiva. El Padre Nuestro, que es la oración más hermosa y la única inclusive, que nos dejó Jesús como enseñanza para orar, es muy trascendente, es muy importante, como para nada más recitarla como... Inclusive Jesús nos enseña diciendo, ustedes, les dice a sus discípulos, ustedes no hagan como los fariseos, que oran y creen que por sus repeticiones van a ser escuchados. Ustedes no oren así, ustedes oran así y es como enseña el Padre Nuestro. Pero no debe ser una oración que se repita y se repita 20 Padres Nuestros y 30 Aves Marías y no sé cuál nos enseñan en algún lugar. No es así como se ora con Dios. Y el Padre Nuestro es una oración importantísima, que debe ser
expresada desde el fondo de nuestro corazón y también entendiendo cada una de las frases, de las palabras que Jesús nos enseña para dirigirnos a nuestro Padre. En algún momento enseñamos la oración del Padre Nuestro y tratamos de desmenuzarla. Un día vamos a regresar a eso, porque está por allí grabada. Así que hágase tu voluntad, debe de ser nuestra expresión. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice mi hermano Pablo en su carta a los Romanos, ¿quién contra nosotros? En el 32. El que no escatimó, hablando de Jehová, ni a su propio Hijo, a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33, mi hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satán siempre nos va a estar acusando. Eso debe de usted tenerlo muy en cuenta. Y más de una vez quizá nos vaya a solicitar. Se atrevió a tentar a Jesús. Cuando Jesús estaba en ayuno en el desierto, Satán se presentó para tentarlo. Es la única revelación que nos da la palabra en la Escritura. Pero ¿quién nos dice que Dios no nos reveló otras tentaciones por las que pasó Jesucristo? Porque Satán no se conforma con tentarnos una sola vez. Y debemos de tener eso muy presente. Porque si Satán nos ataca en nuestros bienes, en nuestra persona, en lo que Dios nos ha bendecido, debemos de entender que hay un propósito en el cielo que nosotros no entendemos, como Job. Job nunca se enteró de esta conversación de Satán y Jehová en el cielo. ¿Y qué era motivo de esa conversación? ¿Y qué fue el motivo de esta prueba? Dios afirmó, Jehová afirmó, Él es recto y perfecto delante de mí. Y Satán refutó diciendo, Job te sirve de balde, Señor, que pues lo bendices mucho y les das todo. Levanta tu mano contra él y verás si no blasfema delante de ti. Lo afirmó. Así que Dios confía en nosotros. Confía en que nuestro corazón y nuestro empeño y nuestra devoción y nuestra adoración es por amor y agradecimiento a Él, por lo que Él significa en nosotros, no por lo que nos ha dado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satán. Dios es el que justifica, porque ve nuestro proceder y conoce nuestro corazón. En el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? En el 36, mi hermano. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Morimos con Cristo cuando nos bautizamos. Así que para Cristo ahora somos criaturas nuevas, pero para poder llegar a Cristo debemos de morir. Por eso dice, todos somos muertos. Y sin Cristo estamos más muertos todavía. Los que no reciben a Cristo, también aquí hemos enseñado, están muertos. Piensan que están vivos, pero realmente están muertos. En el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Venceremos la tribulación, venceremos las situaciones difíciles por las que pasamos. En el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ya nos dimos a Jesucristo, si ya somos de Dios, aunque seamos tentados, Dios nos proveerá la fortaleza si permanecemos. Nos dará el consuelo que necesitamos en cualquier tipo de pérdida, porque Dios no nos va a dejar en el suelo. Dios no va a permitir que Satán haga con nosotros lo que quiera. En todas las generaciones el pueblo de Dios ha experimentado todo tipo de adversidades. Nos lo dice una y otra vez la Escritura. José no alcanzó a ser el primer ministro de Egipto si antes no sufrió. Primero el desprecio de sus hermanos, después la venta de él como un esclavo, después el trabajar como esclavo, el ser acusado injustamente y enviado a la cárcel. Estando en la cárcel siguió trabajando, como hemos aquí aconsejado una y otra vez. Haga su mejor esfuerzo, haga su trabajo bien hecho, porque no lo ven los hombres, lo ve Dios. Él siguió haciendo como esclavo un buen trabajo, recibió una preferencia por parte del carcelero. Dios le dio el don de interpretar sueños, el del copero y el del panadero. Se olvida de él el copero, pero más adelante se acuerda ante una circunstancia que necesita el faraón. Es traído a presencia de faraón y es elevado al título de primer ministro. No había más poder en Egipto que el de faraón, y después de faraón, como seres humanos estoy hablando, el de José. Pero para recibir esto pasó etapas difíciles y no reclamó, adoró a Dios y cumplió con las ordenanzas de Dios. De Job no nos dice más en su juventud, pero sí nos dice en su edad madura que era un hombre espiritualmente maduro, interesado por su familia. Hoy a pocas personas se interesan por la familia. Muchos de nosotros tenemos poco interés. De nosotros como padres a nuestros hijos, y tristemente de los hijos para nosotros como papás. Esa desintegración por falta de amor. No tenemos que buscar mucho, es por falta de amor. Ninguno de nosotros debe extrañarse de sufrir hambre, persecución, pobreza, peligro, adversidades. Jesús nos asegura que si perseveramos en fe, tendremos recompensa. Vámonos, me faltó el último del capítulo 1, ¿no? Job 23 me parece que faltó. O el 22 me faltó. El 22. En todo esto, en toda esta actitud de Job, al recibir las noticias de sus bienes, que en un solo día perdió todos sus bienes y sus hijos. La actitud de Job, dijimos, mientras fue lo metálico, o digamos la riqueza, la escuchó en forma paciente. Solamente se alteró su sentimiento cuando recibió la noticia de la muerte de sus hijos. Pero aún en esa actitud, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo primero que nosotros hacemos cuando pasamos a apreciar es decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Por qué me mandaste este problema? ¿Por qué me mandaste esta circunstancia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me quitaron? ¿Por qué si yo cumplo? Usted es muy amado de Dios. Y Satán quiere llevárselo de nuevo a sus filas. Hagámoslo de Job. Agradezcamos a Dios, no sé por qué, pero tus designios son santos. Lo que se esté peleando allá en el cielo, si Satán sigue, atención, la Escritura nos habla de que Satán tenía acceso a la corte de Dios en el cielo.
Porque esto no termina aquí. Esta es la primera actitud de Job delante de la desgracia que vive. Pero viene una segunda vez Satán delante de Dios. Y Dios le dice, es la actitud de mi hijo Job, o de mi siervo Job. Dice, bueno, ahora levanta tu mano contra su vida y verás si no reniega de ti. Y entonces sufre una enfermedad, como de la que mandan los egipcios, que son úlceras, como una úlcera con pus, quizá lepra, no sabemos bien. Sarna maligna. Una sarna maligna le envía, o Satán provoca en Job, que Job no puede estar ni sentado, ni de pie, ni acostado, termina tirándose al suelo, rascándose con una piedra que se llama como una teja, un tiesto, gracias, un tiesto, para poder encontrar algo de consuelo. Así que vemos en la antigua escritura el acceso de Satán a la corte de Dios. Después de Jesucristo no vemos que pasa esto. En el Nuevo Testamento ningún libro nos habla de que Satán continúe teniendo acceso directo a Dios. Quizá ya no va a la corte de Dios, pero de alguna manera nos pide para ser tentados. Por eso, no se sienta usted muy cómodo en su silla, ni se sienta más cómodo porque no tiene problemas. Porque en cualquier momento puede suceder una terrible situación, y debe de usted de conocer esta historia para que si sucede, usted sepa reaccionar como Job. Dios dio, Dios quitó. Porque para leer todo el libro nos llevamos un tiempo. Lo importante es entender que al final Dios restituyó. Job permaneció con sus flaquezas porque somos humanos. Llegó un momento que en tanta desesperación de enfermedad llegan sus amigos Eliú, Elifaz, Zofar, llegan y en lugar de consolarlo, lo critican, porque estaba muy firme en esa creencia de Dios, de que cualquier bendición es por obra de Dios, pero cualquier maldición también es por obra de Dios. Y entonces acusaban a Job, algo hiciste, pecado cometiste, ¿qué fue lo que hiciste? Y lo inquieren, y en lugar de consolarlo, lo confrontan en una situación en la cual él se defiende una y otra vez diciendo, yo he sido obediente a las ordenanzas de Dios, he tratado de buscar a mi Señor a través de los sacrificios, a través de mi oración. Llega un momento que reclama porque dice, en realidad no lo merezco. Llega un momento que dice, Dios, ¿por qué? Esa lucha que podemos tener nosotros. Es importante que tratemos de leer el libro de Job para conocer cada circunstancia por la que pasa Job y cómo él se defiende y cómo él permanece también en la palabra, en su fe, porque dice, yo sé que mis ojos, aunque muera, yo sé que mis ojos verán a Dios, yo sé que en mi carne veré a Dios, porque Dios no me va a dejar. Así que, ¿qué es el bienestar? Cuando Dios nos bendice mucho, cuando tenemos mucha prosperidad, o permanecer en la palabra, para saber como Job, que mis ojos verán a Dios. No importa lo que pase, desnudo vine. Si hoy perdemos una u otra, otros bienes, los que sean, hay un propósito de Dios. Si nos va a recompensar como a Job, permaneciendo en la palabra, y nos va a dar el doble de lo que teníamos, amén. Y si no, nos lo va a dar también, amén. Porque no tenemos esa capacidad de Job quizá para permanecer en la fe. Pero aceptemos, la voluntad de Dios es santa. Muchas veces nos parecerá que no. En el sufrimiento, porque es fácil decirlo, yo lo sé.
Es fácil decir, no te preocupes por esa enfermedad de muerte, pero el que la está pasando tiene esa tentación de reclamar, de dejar a Dios. Lo mismo cuando pasan situaciones de pérdidas, de quiebras. Doble rodilla, mi hermano, mi hermana, y bendiga al Señor. Jehová Dios da y Jehová Dios quita. Job le dice a su esposa que nada más hemos de recibir lo bueno de Dios, y aquí él todavía habla que eso malo que está viviendo también viene de Dios, porque dice nada más hemos de recibir lo bueno y lo malo no. Así que debemos de estar, mis hermanos, conscientes de que somos muy importantes para Dios, pero quizá más importantes para Satán. Y va a intentar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, no sé cuántas, atacarnos para que renunciemos al Dios de toda gracia y de todo poder. No permitamos que eso suceda, mis hermanos. Confiemos en que Dios tiene un propósito. Cuando decimos Dios cumplirá su obra en mí, porque dice el Señor, yo sé los planes que tengo acerca de ti, y Él los va a cumplir, excepto que nosotros no querramos que se cumplan en nosotros. Pero si confiamos en Dios, Él va a llevar su plan hasta que se cumpla en nosotros. Confiemos en eso, mis hermanos, ante la adversidad. Gracias, Padre nuestro. Bien sé, Señor, porque también lo vivo. Bien sé que es difícil. Bien sé los sentimientos humanos por los que atravesamos, Señor, cuando la adversidad es dolorosa, cuando la adversidad es muy difícil de aceptar. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Cristo, porque hemos de decir, Señor, que nos haces dignos de la prueba. Confiamos, Señor, en tus promesas, en que tú has de cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Ese propósito pasa por situaciones terribles, difíciles de aceptar humanamente. Pero ya no somos más nosotros mismos, Señor. Jesús vive en nosotros. Por eso es que confiamos que no importa lo que suceda, Señor, tu amor y tu misericordia y tu gracia infinita continuará en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro, por fortalecernos, por poner en nuestro corazón el seguir confiando en ti, por, Señor, mostrarnos tu favor conforme a tu bendición. Te alabamos, Padre nuestro, con un corazón sencillo, simple, entregado a ti. Ayúdanos, Señor, a tener la paciencia de Job y esa confianza de Job en ti. De ser posible, Señor, incrementa nuestra confianza en ti. Porque, Padre nuestro, solamente tú puedes ayudarnos a permanecer confiadamente en ti. Ayúdanos, Padre nuestro, a mostrarle a Satán que eres tú nuestro único Dios y no hay otro. Gracias, Padre nuestro. Bendito eres en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hay canciones, ¿le puedes avisar al Señor que ya terminamos? Pues, ¿van a cantar los niños? Sí, hay una alabanza. Muy bien. Bueno, diviértanse mucho, van a cenar en casa, espero que haya tamalitos o pozolito, o qué más se acostumbra, quesadillas y enchiladas.
Lo que el Señor ponga en nuestra mesa, disfrutémoslo sanamente, como la familia de Job, en familia, conviviendo en armonía, que sea una celebración sana. Es correcto celebrar nuestra nación. Es correcto tener una bandera, nos distingue. Hemos enseñado que cuando Moisés hacía que la tribu, esa gran tribu, el pueblo de Dios caminara por el desierto, no iban desordenadamente. A lo mejor usted no lo ha estudiado, pero no iban como querían. Iban organizados por tribus, organizados con bandera. Primero avanzaba, digamos, un batallón, si lo queremos mencionar así, con sus respectivas banderas que distinguían a una tribu de la otra, y después avanzaba el segundo batallón, etc. No era una marcha desordenada. Moisés había sido educado militarmente como hijo de la hija de Faraón, como nieto de Faraón. Así que tenía una instrucción que Dios ya había puesto delante de él para que la ejecutara en su momento. Por eso también hemos dicho aquí muchas veces, Dios nos prepara. Usted quizá ha vivido circunstancias difíciles. Amén, qué bueno. Amén. Porque si viene otra circunstancia más difíciles, o más difícil, usted podrá, con una mayor fe en el Padre, enfrentarla. Sea como sea, lo que haya que pasar, Dios está con nosotros. No siempre, atención, no siempre es de Dios. El castigo que achacamos a Dios no es de Dios, es Satán que nos tienta. Y nosotros en nuestra debilidad caemos, y después, como siempre es una actitud humana, culpamos a Dios. Ay, porque Dios, ¿para qué me haces esto? Hay otra promesa de Dios que yo no recordé. Nunca te voy a enviar una prueba que tú no puedas soportar. Cuánto consuelo, cuánta palabra de ánimo hay en la Escritura. Nunca te voy a enviar una prueba, porque a veces decimos, ay Dios, esto sí no lo puedo soportar, ay Dios, ¿por qué esto? Que no te acuerdas, si está escrito en su corazón, que no te acuerdas que te dije que nunca te voy a enviar una prueba que tú no puedas soportar. Permanece, solamente los que permanecen son grandes. No siempre primero pasamos pruebas y después hay bendición, como Job. Primero hubo una gran bendición y después vino la prueba. Otras veces primero viene la prueba y luego la bendición. Pero los designios de Dios, que son insondables para nosotros, no podemos entender. Porque teológicamente decimos, no hay una forma teológica de entender la actitud de Job. Porque ese es su corazón, el corazón de cada uno de nosotros. Esa reacción es dependiendo de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. No todos podemos contestar como Job. Dios da y Dios quita. Y me inclino a adorar al Señor. Doblo mi rodilla y adoro al Señor por lo que está pasando. No todos tenemos esa reacción. Pero aprendamos para que la próxima vez, porque la habrá, tenga usted eso como no advertencia, sino como la posibilidad. Téngalo presente, puede suceder. Y entre más usted esté entregado a Dios, más ataques. Y más ataques. Pedro hace una referencia, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, digamos, de Dios o ángeles opuestos a Dios. Pero nadie nos apartará de Dios si nuestro corazón está firme. Si nuestro corazón se desespera, si nuestro corazón se desanima, si nuestro corazón se rebela. Esas son las causas por las que podemos caer. Y muy posiblemente no pudiéramos regresar, porque en ocasiones caemos y Dios nos da la oportunidad de regresar. Pero quizá en una de esas pruebas, si caemos, ya no podamos regresar, porque ya no nos dé tiempo de regresar a Dios, porque es un proceso
Cuando nuestro corazón se endurece, cuando nuestro corazón se envanece, no es fácil volver a Dios con un corazón limpio. Por eso también aquí hemos dicho muchas veces, mi hermano, mi hermana, muy posiblemente usted cuando aceptó a Dios, no fue de todo su corazón, de toda su alma y de todo su ser. Había un interés en usted de venir a Dios buscando un algo, no el amar a Dios por lo que Él es. Si fue así, recapacite y regrese a Dios con el corazón limpio, con el corazón dispuesto para Dios, no por interés, como dijimos hace un rato, para la ofrenda. Usted le ruego, no ofrende pensando que el Señor dice que va a multiplicar y las bendiciones del cielo van a caer hasta que sobreabunden. Si ese es su interés, su ofrenda no es bien vista, como no fue bien vista la ofrenda de Caín. Para que eso sea en cada uno de nosotros, debe haber un corazón agradecido, verdaderamente agradecido por lo que usted ya ha recibido y gozoso de darle a Dios de lo que Dios le ha dado. Por eso debe de ser lo mejor de lo que usted ha recibido para Dios. Por eso Abel fue y escogió de lo mejor, como después Dios implementa el sacrificio de lo mejor del ganado, sin mancha, de 1 año de edad, que lo revise el sacerdote para que sea conforme. Soy digno, su ofrenda debe ser digna. ¿Falta Oli, no baja? Ah, gracias, Oli. Perdón, es que no los veo y yo pensé que todavía no bajaba. Así que mis hermanos, su corazón, el corazón de cada uno de nosotros debe estar dispuesto para Dios en humildad, en agradecimiento y en amor a Él. No por lo que nos da, ya nos ha dado mucho. Y si nos quita, hay un arreglo en el cielo que desconocemos. Pero debemos de entender, es para nuestro bien, es para nuestra bendición, para ser fortalecidos. Tenemos mucho trabajo que hacer en el cielo para Dios. Cuando estemos en su reino, igual que aquí tenemos cada uno una obra para Dios, así va a ser en el cielo, porque Dios es un Dios creativo, un Dios de trabajo y tiene muchas casas. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que nos pondrá quizá a cargo de una morada, pues no lo sabemos, pero debemos de tratar de ir preparados para la tarea que Dios nos dé cuando lleguemos. No vamos a estar en la hamaca gozando del cielo perfecto, donde no hay sed, donde no hay hambre, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Vamos a estar activos, haciendo una obra para Él. Que el Señor nuestro Dios enseñó a su siervo Moisés, a nuestro hermano Moisés, para que Moisés a su vez le enseñara a Aarón, su hermano en la carne, para que como sacerdote del pueblo de Dios, al bendecir al pueblo, lo hiciera de esta forma. Es importante que entendamos que es una bendición salida de los labios de nuestro Dios y Padre, la bendición adecuada y perfecta para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, los exhorto, abran sus manos, abrácenla, recíbanla. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas gracias, Padre nuestro. Es la bendición más maravillosa, más hermosa, pues tú, Señor, has puesto para tus hijos este consuelo. La llevamos, Señor, en nuestro corazón, va delante de nosotros, a donde quiera que vayamos. Muchas gracias, Padre, en Jesús, tu Hijo amado. Mis hermanos, que el Señor nos permita estar aquí el próximo domingo, que esta situación terrible de trabajo continúe ya de salida, que el Señor nos permita nuevos horizontes a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Padre bendito, muchas gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, vayan en paz.